Capítulo 7. Ondulaciones en la superficie. Parte 5. Julius viene con nosotros. Bien. Es un alivio. Anastasia sonreía mientras Subaru cerraba la puerta tras de sí. Era el lugar de reunión en el refugio donde los actores principales se habían reunido hacía unas horas. Todos los que habían participado hacía tiempo que habían regresado a sus bases para prepararse para la siguiente misión. No quedaba nadie en la sala, salvo ellos dos. ¿Por qué estás mirando? Anastasia había estado esperando a alguien en aquella sala, esperando a Subaru. No era como si hubiera podido saberlo con seguridad. Pero había tenido la sensación de que ella estaría allí. Ya que según sus cálculos, ella no debería tener ningún lugar donde quedarse que le pareciera cómodo. Emilia, yo, Beaco, Julius y tú. Ya somos 5 los que nos dirigimos a la atalaya de las Pléyades. Qué manera más brusca de decirlo. Pero está bien. Teniendo en cuenta nuestra relación, no me importa ese nivel de, corta la farsa, tú no eres Anastasia. Ahórrate la actuación. Subaru apoyó la espalda contra la puerta, bloqueando la entrada mientras hacía la acusación en tono venenoso. La sonrisa juguetona de Anastasia se congeló. Su elegante y contenida sonrisa se desvaneció y ladeó la cabeza lentamente. Y entonces sus ojos se entrecerraron de forma hechizante. Vaya, qué sorpresa. ¿Cómo sabías que no era Ana? El cambio de tono fue inmediato. Esta voz obviamente no era la de Anastasia, era agresivamente amable y excesivamente familiar, pero en el fondo, su voz era hueca. La entonación, la voz era la misma que la de Anastasia, pero sonaba apagada en un nivel fundamental. Subaru apretó la mandíbula ante aquella evidente transformación, apretando los dientes una vez que se dio cuenta de que su sospecha había sido correcta. Preferiría haberse equivocado. Si quieres ocultarlo, entonces deberías interpretar mejor el papel. Es cierto que Anastasia es la más realista de las candidatas, pero aún así se estremecería si alguien tan cercano a ella sufriera el tipo de herida que sufrió Ricardo. Como mínimo, ella no habría actuado tan carente de emoción. Esa es una evaluación bastante dura, pero saber que la humanidad de Ana es la forma en que usted vio a través de mi subterfugio no es sorprendentemente una mala sensación. Pero ser atrapado una y otra vez de esta manera es un poco embarazoso. ¿Una y otra vez? ¿Había alguien además de mí? Priscila Variel. Ella me llamó zorro. Da miedo. Esos dos otra vez, Subaru hizo una mueca cuando ese par volvió a pasar por su cabeza. Sinceramente, el bando de Priscila era el más ilegible de todas las facciones de candidatos. Priscila en sí misma no hacía falta decirlo, pero el secretismo de Al también había cruzado una línea esta vez. Probablemente sabía mucho, mucho más de lo que decía, pero Subaru también estaba seguro de que no soltaría la lengua aunque se enfrentara a él. Bueno, pueden esperar. El problema ahora eres tú haciéndote pasar por Anastasia. Yo, si sospecha que soy el arzobispo de la lujuria, está muy equivocado. Primero debería corregir ese malentendido. La falsa Anastasia interrumpió para rechazar la teoría esperada, encogiéndose de hombros cuando la mirada de Subaru se hizo más aguda. Cuando sospechó por primera vez que Anastasia había sido sustituida, la explicación obvia era lujuria. Capella podía transformar su forma y su voz libremente, así que no le resultaría tan difícil cambiar de lugar con Anastasia. Por supuesto, no pensaba aceptar sin más esa respuesta, pero... Entonces, ¿quién eres y qué intentas conseguir? Echidna. ¿Qué acaba de decir? La farsante había ladeado la cabeza y respondió a la pregunta de Subaru con naturalidad. Y el eco de esas sílabas borró todos los pensamientos de la mente de Subaru, que sintió como se le secaba dolorosamente la boca. Subaru se quedó helado, olvidándose de respirar. Mientras estaba aturdido, la falsa Anastasia volvió a hablar. Me llamo Echidna. En cuanto a mi procedencia, bueno, soy un espíritu artificial. Sinceramente, dada la situación, es comprensible que suponga que me he apoderado del cuerpo de Ana. Por eso me resistí a decir la verdad antes. Pero ver que callarlo solo ha despertado sospechas innecesariamente me recuerda una vez más que las mentiras son realmente malas. Es verdaderamente lamentable. Subaru seguía encerrado mientras el farsante seguía parloteando. Sus palabras le entraban por un oído y le salían por el otro mientras se negaba a apartar la vista del extraño espectáculo que tenía delante. Un tono de mediana edad, una forma de hablar tortuosa e indirecta. Todo se parecía a esa bruja. ¡Qué broma tan terrible! Eres Echidna. Ese era el nombre de la bruja a la que Subaru se resistía a referirse por su nombre bajo ninguna circunstancia. La bruja que invitaba a los huéspedes a su fiesta del té con palabras dulces y amables mientras los convertía en marionetas que obedecían su voluntad. La manifestación de la curiosidad en busca de todas las posibilidades que no podía ver por sí misma. El nombre de alguien a quien había estado tan seguro de no tener que volver a oír, cuando tomó la forma de Anastasia. No, más importante aún,
¿Cuándo te volviste capaz de moverte libremente por el exterior? ¿Fuiste tú quien preparó todo esto con los cultistas? Espera un segundo, no esperaba una reacción tan fuerte. Cállate. Nunca sale nada bueno dejarte hablar. ¿Qué planeas esta vez? ¿Qué pretendías que hiciera? Mierda. ¿Estuve bailando en la palma de tu mano otra vez? ¿Podrías calmarte, por favor? Sospecho que ha habido un grave malentendido. Volviendo en sí, Subaru se abalanzó ferozmente sobre Anastasia, ¿no? Y Kidna se abrazó a sí misma, dando un paso atrás, sintiendo el peligro del arrebato de Subaru. Parecía estar a punto de intentar estrangularla. ¿Calmarme? No hay forma de que me calme. ¿Cuántas veces crees que voy a caer en ese acto amable, pedazo de bruja de mierda? ¿Qué hiciste con Anastasia? Te agradecería que me ahorraras el tratamiento de mente maestra del mal. En primer lugar, nunca tuve intención de hacer daño a Ana. Llevo con ella más de 10 años. En todo caso, la considero como de la familia. La mente maestra del mal te encaja a la perfección. Espera, ¿más de 10 años? Los ojos de Subaru se abrieron de par en par con abierta sospecha. Si había pasado tanto tiempo, eso significaba que Kidna había estado yendo y viniendo del santuario todo lo que quiso. Era obvio cuando pensaba en ello. Todo eso de que Kidna no podía salir de su tumba era algo que había oído de ella y, sin embargo, lo había aceptado sin más, a pesar de que había sufrido tanto por confiar en su dulce palabrería. ¿Cuán ingenuo era? ¿Tan agradable es engañar y manipular a la gente para su propia diversión? Bueno. No puedo decir que esperara este nivel de animosidad. Lo había sospechado cuando te vi paseando con Beatrice, pero parece que conoces bien a mi creador. ¿Bien? Prueba terriblemente. A medida que la ira de Subaru se intensificaba, la actitud de Kidna se volvía cada vez más fría. Sinceramente, esa actitud también le estaba enfadando a él. Estaba llegando al punto en que cualquier cosa que hiciera Kidna le enfurecía. Sea lo que hayas planeado, no me engañarás. Usar a esos cultistas para artificiales. Espíritus, que, parece que estás dolorosamente colgada por mi nombre, pero sospecho que sería un poco más fácil para nosotros hablar si te centraras un poco más en la otra mitad de mi presentación. Diciendo esto, Kidna se sentó en una silla e hizo un gesto a Subaru para que tomara asiento también. Rechazándolo en silencio, dio vueltas a esas dos palabras en su boca. ¿Está diciendo que usted también es un espíritu artificial? ¿Como Beaco? ¿Tú? ¿Un espíritu artificial? ¿Tú? La respuesta no va a cambiar por muchas veces que pregunte. Para explicarlo, mi forma real es esta bufanda de zorro que suele llevar Ana. Así que los he estado observando a todos ustedes todo el tiempo. Sentada en su silla, se pasó la mano por la elegante bufanda de piel de zorro blanco que llevaba enrollada al cuello. Subaru arrugó la frente, reflexionando sobre aquella dudosa afirmación. Equidna, por el bien de la discusión y la distinción, llamémosla Foxidna. Había cierta verosimilitud en la afirmación de Foxina de que era un espíritu artificial. Ya que la bruja de la avaricia, Kidna, había creado otros espíritus artificiales. Beatriz era uno de esos espíritus artificiales y la única cosa buena que Kidna había hecho en toda su vida. ¿Estás un poco más dispuesta a escuchar realmente lo que tengo que decir? Siempre que sea una historia creíble. Subaru levantó un dedo mientras miraba fijamente a Foxidna. Era una mala jugada lanzarse al ataque sin ninguna posibilidad de negociar, pero tampoco quería bajar la guardia. Eso era lo máximo a lo que estaba dispuesto a ceder. En primer lugar, me gustaría resolver su malentendido. Ha mostrado una desconfianza muy presuntuosa hacia mí, pero si no me equivoco, eso no va dirigido a mí, sino a Kidna. Creo que ese es el punto en el que usted y yo no coincidimos. Continúe, es algo sencillo, la Kidna que usted conoce es una entidad totalmente separada de mí. No tengo conocimiento de otra Kidna que no sea yo misma. Aparte de saber que soy un espíritu creado artificialmente y que mi nombre es Kidna, no recuerdo nada sobre cómo llegué a ser. Y hemos terminado aquí. Subaru golpeó la mesa con la mano, excusándose de seguir con su farsa. No estaba seguro de qué esperar, pero todo lo que obtuvo fue esa débil historia de tapadera poco propia de una Kidna. En otras palabras, el punto clave era que ella afirmaba haber perdido sus recuerdos. ¿Y qué valor tenía escuchar algo así? Esa es una respuesta hiriente. Transmití los hechos y la información clave en una declaración breve y directa. ¿Qué hay de malo en ello? Había ido mucho más allá de la ira, había puro odio brillando en los ojos de Subaru. Al ver eso, Foxina sacudió lentamente la cabeza. ¿Podría por favor considerar por un momento, si yo realmente fuera la Kidna que usted conoció, entonces por qué revelaría ese hecho aquí y ahora? Si supiera que eso rompería cualquier posibilidad de hablar con usted, no habría ninguna razón para hacerlo, ¿verdad? La explicación de que usted es el tipo de persona que disfrutaría haciendo eso es una respuesta en sí misma.
Si sus pecados son tan profundos, entonces no hay nada que pueda decir. Mi creador fue demasiado terrible. La expresión amarga de Foxina era una que Subaru nunca había visto en el rostro de Anastasia. Pero cuando empezó a hablar realmente con ella, él mismo empezó a darse cuenta de las rarezas. Es cierto, no es lógico. Y si utilizo ese argumento, entonces nunca se acabarán las sospechas. Supongamos, por el bien del argumento, que usted no es la misma Equina que yo conozco. Entonces, ¿cómo supo que Beatriz es un espíritu artificial? Es un hecho demasiado conveniente para saberlo cuando supuestamente has perdido la memoria. Lo supe cuando la vi, es todo lo que puedo decir. Como un sentido que capta a otros espíritus artificiales. Beatriz nunca mencionó nada sobre usted. ¿Por qué no se fijó en ti, entonces? ¿Está tratando de llamar estúpida a mi chica? Imagino que se habría dado cuenta si alguna vez me hubiera visto activo o hablando. Aparte de eso, no me sorprendería que no se diera cuenta. Soy un ser carente en muchos aspectos en comparación con un espíritu normal. ¿Carente? Soy incapaz de contraer un contrato con un humano. También me resulta difícil utilizar la magia para defenderme. A cambio, soy bueno ocultando mi presencia. Aunque mi confianza en eso ciertamente ha recibido una paliza después de todo esto, Subaru sintió algo raro en la forma en que Foxina bajó la mirada y en cómo su voz se volvió menos enérgica. Lentamente, se dio cuenta de la implicación detrás de lo que ella estaba diciendo. Si ella también es un espíritu artificial, entonces, el espíritu artificial que exigieron, bien podría haber sido yo, no Beatrice. Ana estaba preocupada por la decisión de no revelárselo a todos ustedes. La culpa de eso es mía. Fui yo quien la detuvo. Permítanme disculparme. Foxina bajó la cabeza mientras Subaru recordaba la conversación que había mantenido con Anastasia antes de la batalla decisiva con los arzobispos. Ella le había apartado para hablar de una discusión importante, y parecía estar obsesionada con el tema del espíritu artificial y parecía insegura sobre algo. Anastasia estaba insegura sobre si contármelo o no, porque usted dijo que guardar secretos solo ayudaría al enemigo. Ana luchó mucho con eso. Esa reacción le pareció un poco inesperada a Subaru. Había pensado que Anastasia era del tipo que no dudaría en ocultar información si le resultaba ventajosa. Y a la hora de la verdad, ella se había guardado algo sobre el espíritu artificial. Así que saca el tema ahora porque ha terminado todos los preparativos que necesitaba para apoderarse de Anastasia. Y por último, volvemos a este tema. Ya lo he dicho antes, pero ni una sola vez quise apoderarme del cuerpo de Ana. No quería este estado de cosas más que ella. Si no te gusta, entonces devuélvele su cuerpo. Vuelve a entrar en el pañuelo de una vez. Me encantaría, pero ya no puedo. Subaru frunció los labios ante aquella respuesta tan poco convincente. Sinceramente, no era una historia digna de consideración. Era infundada y demasiado conveniente para Equidna. ¿Quién creería algo así tan fácilmente? Pero eso hacía a Foxina aún más creíble. No podía imaginarse a Equidna arriesgando algo en una apuesta tan grande. Dígame, en detalle, ¿cuál es exactamente el estado en el que se encuentra Anastasia? Levantándose de la puerta, Subaru indicó que estaba dispuesto a escuchar la historia de Foxina. Ella enarcó ligeramente las cejas, sorprendida, cuando él se sentó lentamente en el asiento que ya le había ofrecido antes. Así es como haces felices a las mujeres. Es difícil saber el sexo de los espíritus artificiales, pero teniendo en cuenta que Beatriz es hembra, probablemente yo no. ¿Podemos acabar con esto? Lo siento. Solo estaba un poco conmocionado de que esto de alguna manera terminara con usted dispuesto a escucharme de verdad. Ese intercambio se sintió extrañamente similar a hablar con la verdadera Equidna, pero disculpándose por el error, Foxina comenzó a hablar con una expresión seria en su rostro. Hablando sin rodeos, utilizando el lodo de Ana como medio, he sobrescrito su conciencia con la mía. En la actualidad, puedo controlar libremente su cuerpo, y también puedo utilizar la magia con la puerta defectuosa de Ana. La puerta de Anastasia es defectuosa. Ese es un aspecto clave de nuestra relación especial. Mencioné antes que soy defectuosa como espíritu y no puedo formar un contrato, ¿verdad? Lo hiciste. Así que no es como si Anastasia fuera una usuaria de espíritus o algo así. Recordando ese intercambio anterior, Subaru se aclaró a sí mismo que él y Anastasia estaban en situaciones diferentes. Ambas eran compañeras de espíritus artificiales, Beatrice y Foxina, pero sus asociaciones adoptaban formas diferentes. Asintiendo, Foxina continuó. Ana tiene una puerta defectuosa desde su nacimiento. Como imagino que sabrá, la puerta es un órgano que absorbe el maná atmosférico y sirve para liberar el maná que se acumula en el cuerpo. En el caso de Ana, la función de absorción es la que no funciona. Está en un estado crónico de privación de maná. De hecho, usted conoce a alguien con el problema opuesto, cuya puerta no puede liberar maná, ¿verdad? No puedo decir que sí. Eso es sorprendente. Es el descendiente del Santo de la Espada.
no puede expulsar maná de su cuerpo. En su caso, absorbe una cantidad anormal de maná, aunque parece que todo lo utiliza para aumentar sus capacidades físicas, por lo que no se causa ningún daño. Reynard se enteró del inesperado problema que tenía Reynard por el comentario de pasada de Foxina. Era cierto que el propio Reynard había dicho que no podía utilizar la magia. Subaru no había profundizado mucho en el asunto, pero aparentemente era por esto. Es una condición similar a la mía después de que rompí mi puerta al sobrecargarla, ¿eh? En mi caso, Beako absorbe el maná, así que me las arreglo sin ninguna ruptura, aunque, en su caso, agota el maná con solo vivir. Sin embargo, para Ana, la cantidad de maná que absorbe es insuficiente. Por eso, solo puede utilizar su maná interno para la magia, y una vez que se agota, la única opción es agotar Odo, el fundamento de la vida. Por eso Anastasia no puede utilizar la magia, y por eso tampoco puede contraer con un espíritu, ya que requiere un suministro de maná. Subaru empezaba a comprender la situación que rodeaba la puerta de Anastasia, pero también había una parte que seguía sin tener sentido. Pero eso no se va a arreglar de repente mientras estés tomando prestado su cuerpo. No es ese poco de maná que ella tiene lo que te mantiene corriendo. La única razón por la que recurrimos a algo que le restara vida fue porque, para empezar, estaba en una situación muy peligrosa. Por supuesto, lo hablé con Ana de antemano y obtuve su permiso antes de tomar el mando. Y aparte de eso, usted no tiene derecho a decir nada al respecto. Había una feroz determinación en sus ojos, dejando claro que nunca cedería en ese punto, aunque solo fuera eso. Aunque no tuvieran un contrato oficial, era una promesa que seguía vinculando a Anastasia y a Foxina. Al igual que el contrato entre Subaru y Beatriz era solo suyo. No le correspondía a Subaru hacer comentarios ni emitir juicios. Tomar prestado el cuerpo de Ana es un acto de desesperación. Soy un espíritu de consumo particularmente bajo y ni una sola vez he cargado a Ana con mis necesidades de maná. Sí. En mi caso, Beako tiene que cogerme la mano 3 veces al día para conseguir suficiente maná. La segunda y la tercera vez probablemente sean solo porque quiere cogerse de la mano. Pero es bonito que se lleven tan bien. Foxina soltó una risita, igual que la bruja que Subaru conocía. Ver el cuerpo de Anastasia superponerse al de Echidna era una sensación aterradora. Quería que Anastasia volviera a la normalidad lo antes posible. Tanto por su propio bien como por el de Julius, que ya estaba en una situación bastante dolorosa. ¿Es la primera vez que toma prestado su cuerpo? No, esta es la 4ª vez. Pero es la primera vez que hay algún problema para volver. Nunca me había pasado antes, así que no tengo ni idea de cuál puede ser la causa. He dejado de ser capaz de extraerme de su cuerpo. Como resultado, la conciencia de Ana duerme en las profundidades de su Odo. Tocando su pecho, el espíritu habló como si fuera allí donde se encontraba el Odo. Me sorprendió que pudieras ver a través del hecho de que no soy Ana. Pero también me sentí un poco aliviada. No me gustaba la idea de que ella pudiera ser copiada tan fácilmente. Por primera vez, Subaru pudo estar totalmente de acuerdo con lo que decía Foxina. Era imposible que alguien replicara perfectamente a otra persona. Ella no podía convertirse en Anastasia. Eso fue un alivio para Foxina y también para Subaru, sí. Pero por eso estamos. De repente, Subaru levantó la cabeza. Por fin comprendió por qué Foxina había sacado a colación a la famosa sabia durante la reunión y por qué le había sugerido ir a la atalaya de las Pléyades. Amo a Ana, no pasé más de una década con ella a pesar de la falta de contrato por simple curiosidad. Nunca lo he experimentado personalmente, así que no puedo asegurarlo, pero me siento como un guardián o quizá como una familia para ella. Quiero que esté tan sana y, lo que es más importante, tan feliz como sea posible. Foxina abrazó el cuerpo de Anastasia mientras miraba a Subaru. Sus palabras eran tranquilas, desprovistas de emoción humana, pero aún parecía haber una especie de amor en su forma de hablar y de abrazar el cuerpo de Anastasia, igual que como Pac amaba a Emilia, y como Beatriz amaba a Subaru. Foxina parecía sentir lo mismo hacia Anastasia. Entonces esa es la verdadera razón por la que querías conocer al sabio. Correcto, honestamente, no siento nada en particular por las víctimas de la gula y la lujuria. Solo quiero saber cómo devolverle el cuerpo a Ana. Y con gusto los utilizaré a todos ustedes para lograrlo. ¿Tiene alguna prueba de que el sabio sabrá cómo revertir las cosas? Ninguna en absoluto. Pero si es el sabio de quien se dice que ve a través de todo y tiene conocimiento sobre todos los asuntos, entonces al menos hay una posibilidad. Y siempre elegiré la opción con más probabilidades de éxito. Nada más y nada menos. Subaru tragó saliva. Sin duda era una conclusión egoísta y ególatra. Pero Foxina tenía sus razones y la determinación de actuar con decisión para lograr sus objetivos, no había duda de ello. En ese caso, había algo que Subaru tenía que confirmar. ¿Puedo confiar en que realmente sabes cómo llegar a la atalaya de las Pléyades? Por supuesto.
Se supone que tu tradición es que no tienes recuerdos. Entonces, ¿cómo sabes el camino a la torre, a la que nadie más sabe llegar? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Sé lo que sé. Si me pides algún tipo de prueba, entonces no estoy seguro de lo que puedo decir, pero si tuviera que ponerlo en palabras, supongo que porque es mi destino llegar a ese lugar, el destino. ¿Quién decidió eso? Mi creador, supongo. Las sospechas de Foxina eran la peor respuesta posible en lo que a Subaru se refería. Era difícil no creer que Echidna era quien la había creado, y Echidna era el tipo de idiota que grabaría el camino a la atalaya y nada más en la memoria de un espíritu artificial, además, lo que significaba que había algo relacionado con Echidna esperando en la atalaya de las Pléyades. Ese hecho le ponía nervioso a la vez que le hacía albergar esperanza sobre el conocimiento del sabio, que esperaba allí. ¿Está dispuesto a creerme? Foxina preguntó esto cuando se quedó en silencio, llegando a su conclusión. Subaru dudó en asentir, suspirando profundamente antes de contestar. Creer es una palabra fuerte, pero por el momento, lo comprendo. Usted tiene su propia meta y está haciendo lo necesario para alcanzarla. Y ese objetivo y esas acciones no están reñidos con nuestro objetivo. Bastante. Ambos tenemos nuestras propias preguntas que hacer al sabio, así que trabajemos juntos para llegar a ellas. Es lo natural, déjalo. Cuando lo dices así, suenas mucho más sórdido. Eso es grosero. Subaru estaba seguro de que cualquier conversación más con Foxina en el cuerpo de Anastasia iba a volverle loco, pero de cualquier forma, el camino hacia la atalaya de las Pléyades sería largo. Las Auguria, dunas, donde se encontraba, estaban en las regiones más orientales del mapa, y tendría que viajar con Foxina todo el camino. Por cierto, esto es solo para satisfacer mi curiosidad, pero, ¿usted parece saber bastante sobre mi creador? ¿Quién era Echidna? ¿Qué? Claro, supuestamente no quedaba mucho de ella en los registros. Subaru arrugó la cara ante la inesperada pregunta de Foxina. Repasando las historias, se contaba que la bruja de la envidia destruyó a todas las demás brujas de los 7 pecados capitales y no quedó ninguno de sus nombres. Por eso, las únicas personas que harían la conexión entre el concepto de bruja y Echidna eran las personas que tenían una conexión directa con la facción de ella Emilia. Nuestra puntuación en las relaciones no es lo suficientemente alta como para que hable de ella con usted. Te diré más una vez que tenga una mejor idea de si puedo confiar en ti. Ambos tenemos nuestros secretos. No hay quejas, ¿verdad? No era solo una venganza obstinada. Mientras Foxina se contuviera con él haría lo mismo. Al oír eso, Foxina abrió bien sus redondos ojos. No seas así. Eres demasiado valioso para andar jugando así de mezquino. Estoy herida, digo, ajustándose su bufanda blanca de piel de zorro, Foxina volvió al estilo habitual de hablar de Anastasia. Ya veo. Realmente es una buena actuación. Pero... la entonación cuando dice sí, dice, y tu acento de Kansai es demasiado suave. Es demasiado realista comparado con los otros Kararaji que he oído. ¿Demasiado realista? Tomándose a pecho el antipático consejo de Subaru, Foxina intentaba sinceramente corregir los aparentes problemas, pero no era algo que pudiera abordarse tan fácilmente. Finalmente, suspiró, con los hombros caídos al darse por vencida, y las preguntas que Subaru tenía para Foxina terminaron por el momento. La cuestión de cómo devolverle el cuerpo de Anastasia dependería de lo que aprendieran del sabio, pero lo que sí podía decir era, no le digas a Julius ni a nadie que estás tomando prestado el cuerpo de Anastasia. No me importa, pero no esperaba que dijeras eso. Sé que es egoísta proponer esto, pero no quiero causar más olas en este momento ya súper precario. Debo advertirte que los demás no son tan comprensivos como yo. Será un problema si se ponen zancadillas por ello. Si Ricardo o Mimi y sus hermanos se enteraban, podrían intentar detenerlos por preocupación por el cuerpo de Anastasia. Si eso significaba tener que renunciar a ir a la atalaya, perderían la única pista que tenían para ayudar a las víctimas de la gula y la lujuria, y eso sería problemático de una forma totalmente nueva. Si vamos a la atalaya y averiguamos cómo arreglar todo para las víctimas de la lujuria y la gula y cómo resolver sus problemas y los de Anastasia, entonces todo irá bien. Si todo sale bien, entonces no podrán quejarse, e incluso si lo hacen, no tendremos que escucharles. Como dijo Osin, mientras las cuentas cuadren, bien está lo que bien acaba. Como de costumbre, no podría decirlo mejor que Osin aunque lo intentara. Con eso, Subaru respiró aliviado ahora que la conversación por fin había llegado a su fin. Había existido la posibilidad de que quienquiera que se hiciera pasar por Anastasia estuviera tramando algo malicioso y que allí tuviera que desarrollarse una última pelea. Pero, afortunadamente, no había tenido que utilizar el seguro que había contratado. Por cierto, Natsuki. ¿Hay alguien más a quien también quieres preguntarle al sabio cómo ayudar, verdad?
Subaru se detuvo mientras se daba la vuelta para salir de la habitación. Su corazón dio un salto al oír esas palabras. Mirando hacia atrás, Foxina sonreía con la cara de Anastasia, pero su tono se deslizó hacia su propia voz durante un breve instante. Hay otras personas con el mismo tipo de síntomas que el innombrable aquí, ¿verdad? Y sería mejor tener un ejemplo que mostrarle al sabio para preguntarle cómo ayudarles, ¿verdad? Eso es, vamos a pasar por la finca del Marqués Mathers de todos modos, ¿no? Tienes que prepararte para el viaje e informar sobre lo de ir a la atalaya, después de todo. Y tienes a tu bella durmiente esperando allí, no creo que haya nada malo en ello. Todo el mundo se va a salvar, así que solo es cuestión de quién es el primero en salvarse. Nadie te culparía por ayudarte a ti mismo. Por alguna razón, la voz calmada de Foxina sonaba muy parecida a la de un diablo ofreciendo un trato. Entendió a dónde quería llegar. Definitivamente había una parte de él que quería hacerlo, pero no se atrevía a responder en el acto. Rem, todo lo que pudo hacer fue murmurar su nombre. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.